¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a su programa Mirada Crítica. Hoy estamos a 14 de junio de 2021, ya a la mitad del sexto mes del año y pues muchísimas cosas que comentar. La renuncia de Netanyahu, la desafortunada muerte de la doctora allá en unos separos policíacos, terrible, indignante, ojalá se haga justicia pronto. Y por supuesto, pues todavía con los ecos de las elecciones del domingo, no este que pasó, sino el anterior, y lo hemos titulado en este segmento las elecciones, los saldos casi finales, y ponemos casi finales porque finalmente pues están las impugnaciones, está todo el proceso que viene, y si bien nos va, pues ya por ahí del mes de agosto o un poquito antes vamos a tener los resultados definitivos, pero nos parece ser que dado el número de impugnaciones que ha habido, las cuestiones que, pues, de apertura de paquetes, etcétera, pues no van a variar mucho que digamos. Entonces, más o menos ya nos podemos dar un panorama de cómo quedó, digamos, la disputa que estuvo en las pasadas elecciones. Y les decía, para la magnitud de los puestos que hubo, ahora sí que en disputa, pues hubo realmente pocas impugnaciones a los resultados de la elección, no hacia otro tipo de situaciones, ¿no? Y ya con un poco más de datos se puede decir que, pues, vamos a empezar por los de la Cámara de Diputados, pues aún con una menor cantidad de integrantes, Morena perdió 57 diputaciones, que sí, son algo, pasó de 253 que tenía en la anterior legislatura, pasaría a 196, decir las cosas como están, y junto con sus aliados, pues sí, conservan la mayoría simple o absoluta, como ustedes le quieren llamar, aunque me parece ser que en ese partido habría que, pues, hacer una reflexión, una muy fuerte reflexión y hacer una autocrítica de cómo personajes como Gabriel Cuadri, imagínense ustedes, la misma Margarita Zavala y también Rocío Banquels, y no me refiero a cuestiones de género ni mucho menos, sino principalmente a sus antecedentes políticos. Bueno, de Rocío Banquels es una excelente cantante, pero pues no sabemos qué tan política sea. Y estas tres personas pues vencieron a personajes emblemáticos de Morena como el mismo Pablo Gómez, Alfonso Ramírez Cuellar y Javier Hidalgo Ponce. Por su parte, el Partido del Trabajo, que es otro de los aliados de Morena, va a tener 38 curules. Este partido va a tener 9 menos que digamos que en la legislatura actual, y el Partido Verde Ecologista de México, que ya sabemos que algunos lo llaman el Partido de las Cuatro Mentiras, pues da el brinco de 29 que tiene actualmente a 44. La suma de los tres, como están las cosas hasta ahora, van a ser 278. Y aquí las preguntas que se hacen muchas personas es cómo se comportarán más bien el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México ante esta coyuntura. Además de que ahora se necesitan 55 votos más para hacer lo que es la mayoría calificada, antes se necesitaban 22, pues habría que ver cómo se dan las negociaciones, no solo entre Morena y estos dos partidos que ya por ahí, pues el exgobernador de Chiapas, Manuel Velasco Cuello, pues andaba diciendo que iban a replantearse cómo se daban las negociaciones. Por ahí también ya se filtraron de cuánto dinero parece ser que se malversó aquí en el estado de Chiapas. Bueno, muchas situaciones que todavía quedan en el aire y que habría que ver cómo se negocian finalmente. Lo que sí podemos ver esta siguiente tabla, y Jerónimo, si nos la muestras, por favor, donde podemos ver el número de votos, ya concluidos los votos, los cómputos distritales y por circunscripción para diputados federales. Y del lado izquierdo tienen ustedes pues los partidos políticos. Morena gana con el 34.13% de la votación, recibió casi 16 millones 800 mil votos, para ser exactos, 16 millones 759 mil 917. El PAN viene como segunda fuerza en términos de diputaciones, estos casi le pegan a los 9 millones. El PRI viene atrás con 8 millones 700 mil y pico. Estos dos partidos sumados pues ya le estarían apenas pegando a Morena, y estos son los dos grandes de la coalición. Luego viene el Movimiento Ciudadano, que se fue por la libre, 7.03, y aquí vienen los partidos aliados de Morena, que es el Partido Verde Ecologista de México, que rebasó los 12,5 millones de votos con el 5.44% de la votación. El PRD, que se queda en la tablita con 3.65%, con 1.700.000 y pico de votos, y también el PT, que no se quedó muy adelante, que digamos, y que recibió un poco más de 1,5 millones de votos, y tuvo el 3.25% de la votación.
como ya sabemos, perdieron su registro Encuentro Solidario, redes sociales progresistas y también Fuerza por México, y como les decía, se abrieron 98.383 paquetes electorales, incluidos aquí en San Cristóbal de las Casas, en donde hubo algunas impugnaciones pues, por algunos candidatos, sobre todo en lo que tiene que ver con la alcaldía de aquí de este municipio. En cuanto a gobernaturas, bueno, pues ahí la historia se repitió, aunque aquí fue un poco más holgada para Morena, que ganó 11 gobernaturas, con todas, y eso habrá que subrayarlo, con todas las implicaciones para el resto de los 3 años de gobierno y también para las elecciones del 2024. Es decir, ya tener pues, 11 gobernaturas más y no estar confrontándose como se venían haciendo en algunos estados, me parece que va a ser mucho más cómodo para el actual 4T. Y en el caso de las elecciones, pues aparentemente iban a tener más ámbito geográfico en donde difundir su plataforma sin tanto ruido que le haya metido la oposición. Lo que podríamos decir es que Morena le metió 8-0 al PRI, parecería ser un resultado pues de esos que le gustan al observador de béisbol y no tanto de fútbol. Le ganaron 2 al Partido Acción Nacional y 1 la conservaron. A su vez, Morena va a tener mayoría en 20 de los congresos locales de los estados de la República Mexicana, y pues también habría que decir que fue precisamente en la Ciudad de México en donde Morena pues, obtuvo su mayor derrota y una muy dolorosa de manera significativa, ya que perdieron 9 de las 16 alcaldías y algunas de ellas pues muy importantes desde el punto de vista geopolítico. Y en este caso, pues la jefa del gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aquí podemos decir que sale doblemente golpeada o triplemente golpeada, podríamos decir, porque pues finalmente pues ella era la encargada de parar las victorias en la Ciudad de México. Viene la cuestión que tiene que ver pues con el metro de la, pues ahora sí que de la línea 12, el accidente que hubo ahí, y aparentemente pues hay una confrontación interna que se tiene en la Ciudad de México y parecería ser una confrontación pues no de 2 facciones, sino aparentemente de varias facciones que se están ahora confeccionando o que ya estaban confeccionando o confeccionadas más bien, pero que ahora pues están haciendo mucho más evidentes. Podríamos citar, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, la delegación Cuauhtémoc, donde pues, se habla de la disputa que tiene la jefa de gobierno con Ricardo Monreal, la cual, recordemos, estos 2 personajes se disputaron la candidatura a la Ciudad de México y finalmente pues se decantó la decisión por Claudia Sheinbaum, y Monreal pues se le ofreció la coordinación de la Cámara de Senadores y ahí más o menos pues los 2 habían venido, y en el caso de Monreal previamente pues se sabe que estuvo como delegado precisamente de Cuauhtémoc, que es el centro neurálgico político, pues ahora sí que el centro del centro de México, si pudiéramos llamarlo así, e inclusive varios columnistas pues hablan de que probablemente Monreal inclusive apoyó a la candidata de la oposición. Hoy lo escuchamos en una entrevista radiofónica por ahí de las 2 de la tarde y él comentaba que no, que para nada, que sí conoce hasta a la que ganó las elecciones de la delegación Cuauhtémoc, que es muy amiga de su esposa, que nunca ha trabajado con él y que pues ella había tratado de acceder a Morena para 2 diputaciones locales en la Ciudad de México, que no pues, le dieron en ninguna de estas 2 y que después tuvo el ofrecimiento pues, de la coalición de la oposición, ella lo aceptó y ahí pues ahí está el resultado, y ahí pues inclusive en Monreal hablaba también de pues, una posible revisión de cómo se eligieron las candidaturas en el partido Morena, cosa pues, que también coincide con Citlali Hernández, que es precisamente la secretaria general de Morena. Aquí pues no solo es, digamos, lo que habría que replantear, lo que Morena, Citlali Hernández y Mario Delgado tendrían que replantearse, ver qué fue lo que sucedió ahí, reconocer que pues no las llevaron como tal. Me parece que si bien es cierto, sí pudo haber influido pues toda la campaña negra, que sabemos que se hacen cada 3 o cada 6 años, también por ahí hay más cosas. Por ejemplo, Citlali Hernández mencionaba en algunas de las entrevistas radiofónicas que el tema Salgado Macedonio pues pudo haber afectado más allá en la Ciudad de México que lo que afectó en el propio estado de Guerrero, la falta de contacto con sectores que han apoyado el movimiento y que ahora no apoyaron por la 4T,
Y también pues señalaba problemas de comunicación de Morena, por ejemplo, pues, las cuestiones progresistas, las candidaturas que se tuvieron para mujeres, el hecho de que una mujer trans ya esté también como diputada, también pues ahora sí que un representante del movimiento LGBT también está ahí como diputado, y también uno de los sobrevivientes de Ayotzinapa, que también están ahí en las diputaciones que obtuvo Morena, y que pues yo hasta el día de ayer me enteré precisamente cuando estaba escuchando esa entrevista, y ahí pues hubo el acuerdo de que tendrían que revisar más este tipo de cosas y no únicamente centrar en que la 4T pues es el presidente López Obrador, sino que pues tendría que abrirse más el espectro de cómo se estaba comunicando las cosas de este movimiento. También hay que decir que Morena, ya saliéndonos de la Ciudad de México, ganó la mayor parte de los municipios costeros del país, es decir, lo pintaron prácticamente del color de Morena, y esto válido tanto para la zona del Pacífico de México como para el Golfo del país. Y aquí, regresándonos un poco a lo que es la alianza PRIAN-PRD, pues sabemos que su objetivo principal era quitarle la mayoría absoluta a Morena y a sus aliados. No lo logró, sí aumentaron el número de diputados, pero pues sin que, por un lado, digamos, una buena y una mala para ellos, ¿no? La buena es que Morena y sus aliados quedaron a muchos más diputados, como les mencionaba hace rato, para tratar de hacer cambios a la Constitución Política Mexicana, y la mala para ellos es de que, pues, y con sus partidos aliados, Morena va sin afectación en la toma de decisiones para el presupuesto, que era la principal apuesta precisamente de la oposición, y también Morena con sus aliados va a poder decretar leyes. Es decir, solo se le impide a ese partido las modificaciones constitucionales. El PAN va a quedar con 112 diputados, 33 más de los 79 que tiene actualmente. El PRI queda con 69, ganan 20 para esta legislatura que va a arrancar en septiembre. El PRD pues queda con 16, 10 más de los que tiene ahora, y entre los tres suman 197, con lo cual a esta coalición le faltan 54 para mayoría simple y 136 para mayoría calificada. Y en el caso de las gubernaturas, pues qué decir de esta alianza que fue un rotundo, pero más que rotundo fracaso. Solo lograron 2 estados en los que usualmente gana el PRI con el PAN, estamos hablando de Chihuahua y de Querétaro, y comentábamos la semana pasada que en el caso de Chihuahua, pues ahí los pleitos internos entre la gobernadora electa y el gobernador actual, Corral, pues están ahora sí que del corral, ¿no? Ahora sí que habría que pues meter los animales al corral, porque afuera están muy, muy bravos, y vamos a ver cómo se ponen las cosas allí en Chihuahua. También ya mencionábamos que esta coalición gana la mayoría de las delegaciones en la Ciudad de México, 9 ganaron, y aquí pues podríamos decir que ellos no se esperaban ganar tal número de candidaturas, pero donde sí yo creo que sí esperaban ganar cierto número de municipios es justamente en el Estado de México, en donde vuelven a poner el corredor, prácticamente la mayoría del corredor que estaba en la zona conurbada de la Ciudad de México, aquella que tiene que ver con Satélite, Naucalpan, Tuxtlan, Cuautitlán Izcalli, etcétera. No quiero decir que haya ganado en estos municipios, sino prácticamente que se dibuja ahí precisamente este corredor. La principal plataforma pues de este partido, que pudo haber sido su principal fuerza en algunos sectores, fue también su principal debilidad para otros. Es decir, la gente que está totalmente en contra del presidente López Obrador, pues esta fue su bandera política, para ellos, con ellos conectaron muy bien, pero la gente que no conectó con este mensaje, pues ahí para nada, y ya se vio que en gran parte del país, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Colima, Guerrero, Michoacán, Zacatecas, Tlaxcala y Campeche, no fue suficiente pues este mensaje. Por otra parte, Movimiento Ciudadano ganó Nuevo León, y Nuevo León es otro caso también particular, ¿no? Ahí llama la atención en este estado de la República, pues el candidato que seleccionó el PAN, que fue Fernando Larrazábal, que perdió con Samuel García, lo estamos viendo ahí en pantalla, que bueno, seguramente ustedes habrán visto sus videos, habrán visto cuando pues se queja de que tuvo una niñez muy triste porque su papá lo levantaba muy temprano los sábados para ir a jugar golf con él, y entonces pues tenía que caminar ahí 18 hoyos en el club de golf, ¿no? Bueno, pues el candidato del PAN tuvo una votación que por varios y varias ha sido calificada como ridícula, y ridícula porque pues fueron las peores que ha tenido el PAN en muchos años. Aquí nada más
señalar lo que algunos columnistas señalan en diversos periódicos, que, por ejemplo, Larrazábal tenía hace 20 años una fortuna de 12 millones de pesos, ya de por sí, pues, muy considerable, pero que últimamente, pues, declaró tener una fortuna, pues, de 12 millones de pesos a 1,200 millones de pesos. Nada más calcúlenle ahí la diferencia en términos porcentuales y háganle cuentas de cuánto pudo haber ganado como, pues, bueno, como gobernador y también como presidente municipal de Monterrey, que lo fue de 2000 a 2003, en donde aumentó muchísimo la inseguridad y la extorsión allá, pues, en la capital regia. Y el otro estado, del que no hemos hablado, pues, es también San Luis Potosí, en donde también tiene sus asegúnes el partido Morena, ya lo comentamos también la semana pasada, de el candidato que hubo, de que aparentemente hubo por ahí fuego amigo y que dicen las malas lenguas que dejaron sola a la candidata a la gobernatura de ese estado, pues allí en el partido del presidente de la República. Y ya que estamos hablando así de varios partidos, ¿qué decir del PRI, no? De Alito, del exgobernador de Campeche, que ya le sacaron muchos trapitos al sol. Vamos a ver cómo le va en un futuro cercano y mediano. Bueno, más bien en un futuro, pues, mediano a lejano, porque pues va a estar como diputado en la próxima legislatura, y podríamos decir que, pues, por un lado está en la lona, si tomamos en consideración los 8 estados que perdió ahora en las pasadas elecciones, no ganó uno solo, y se dice un refrán priista, que pasó un candidato a la presidencia, un precandidato que aspira a la presidencia de la República y es gobernador, pues le está prohibido perder el estado donde él gobernó, y pues Alito no solo perdió Campeche, sino perdió, pues, todas en las que concursó. Y ahí el que queda bien posicionado, pues, es el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, que, pues, ganó, les decía yo, varios municipios importantes del corredor de la zona conurbada con la Ciudad de México, y también, pues, sabemos que Alfredo del Mazo anda por ahí, pues, el corazoncito parece que le late para candidatarse precisamente a la presidencia de la República en 2024, y así, pues, que con las cuentas de Alito, del cual, por cierto, ya varios están pidiendo que renuncie, pues ya me dirán cómo se van a poner las cosas ahí en ese partido. Y el Movimiento Ciudadano, qué decir, ¿no? Pues, a nivel, pues, prácticamente, pues, nacional, tiene muy poca presencia, ¿no? Por ahí anda por el 7%, si mal no recuerdo en la tabla que nos hizo favor Jerónimo de mostrar, pero sí, donde sí tiene fuerza, habría que ver qué tanto, por ejemplo, en el caso de Nuevo León, no fue un voto de castigo para el PAN, recordemos, pues, los gobernadores que les han puesto ahí, incluyendo al Bronco, a Rodrigo Medina, etcétera. Y en el caso de Jalisco, en donde, pues, el gobernador Alfaro no las tiene todas consigo, pero pues sí que considera una muy fuerte presencia, es decir, una presencia significativa en ese estado, y que, pues, vamos a ver qué tanto se van a vender o no, y se van a considerar como un partido bisagra, dependiendo de cómo se pongan las cosas de acuerdo a esta conformación política. Sobre todo estamos hablando en términos de diputaciones, que es donde decimos está justamente el presupuesto, las leyes y las posibilidades de reformar o no la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Y el caso del Partido Verde Ecologista de México, híjole, pues qué decir, a mí no me agrada nada. También recientemente vimos una entrevista con Mario Delgado, y que él decía, pues sí, necesitamos los votos de este partido, y dijo, pues, en la legislatura actual votaron todas las iniciativas de Morena, y pues no se atrevió a decir ningún adjetivo calificativo que hablara mal precisamente del Partido Verde Ecologista de México. Lo que sí, que recientemente el exgobernador de Chiapas, donde decía Manuel Velasco, pues ya por ahí anda diciendo que se van a replantear las condiciones de la alianza con Morena, aunque después trató de corregir la plana él mismo, diciendo que no solo con Morena, sino que con todos los partidos políticos iban a reconsiderar ahora sí que las relaciones que estaban teniendo. Lo que sí, parece ser que van en una dirección de querer vender un poquito más caro su amor.